Muy buenas noches, estimados amigos. Sean ustedes bienvenidos a la sesión del Colegio de Medicina Interna de México. Agradezco de antemano su participación a lo largo de este año con las sesiones en donde su asistencia ha sido y es muy importante para nosotros. En esta ocasión hablaremos sobre la importancia del apego al tratamiento en diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, es un tema complejo porque la adherencia terapéutica en nuestro país tampoco es muy alta. Si recordamos que la OMS define la adherencia terapéutica o el apego al tratamiento como la conducta que tiene el paciente en cuanto a los medicamentos, en cuanto a los hábitos de vida, en cuanto al ejercicio para complementar el tratamiento establecido por el equipo de salud, llámese médico, nutriólogo, entre otros, es muy bajo. En México, por lo menos las estadísticas que tenemos en el Seguro Social, alrededor de un 40 al 50% de los pacientes cumple el tratamiento. Sin embargo, prácticamente un 30% a 20% logra cumplir las metas terapéuticas. Y esta es una situación muy grave porque obviamente las complicaciones de diabetes son una carga de enfermedad muy importante y en el Seguro Social hablamos de un costo de alrededor de 25,000 a 30,000 millones de pesos al año. Por otro lado, el 66% de la población de H20 del NIT tiene sobrepeso u obesidad y la prevalencia de diabetes gira alrededor del 12 al 13%. Entonces, pues bueno, es un gran reto y yo creo que tanto ustedes como nosotros lo vivimos todos los días, tanto en la práctica clínica privada como en la práctica institucional. Para esta sesión, pues hemos invitado al doctor Jorge Yamamoto, un médico endocrinólogo, gran amigo, experto en diabetes, ampliamente conocido por ustedes, y que para continuar con el tema, pues se dé la palabra al doctor Raúl Carlos Per para que siga con la sesión de las mismas. Y por ende, pues también una pequeña disculpa, ando todavía con síndrome de posguardia, por lo que de repente como que me van las ideas. Sean ustedes bienvenidos y muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todas y a todos ustedes. Mi nombre es Raúl Carrillo Esper y a nombre del Colegio de Medicina Interna de México, de su mesa directiva y de nuestro presidente, el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, les doy la más cordial y afectuosa bienvenida a esta sesión académica de nuestro colegio. Y bueno, como ustedes saben, hemos venido hablando de diferentes temas de interés para el internista, en especial de entidades de elevada prevalencia que vemos cotidianamente tanto en nuestra práctica hospitalaria como en la consulta. Y el día de hoy vamos a tratar de un tema muy importante que también es un problema serio que enfrentamos en nuestra consulta de todos los días. Y el día de hoy vamos a hablar sobre lo relacionado al apego en el seguimiento tanto de la evolución y en especial del tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus. En estas sesiones hemos hablado mucho del apego al tratamiento de diferentes entidades y también hemos comentado cómo el apego al tratamiento de la diabetes mellitus no es tan sencillo y no es fácil. Muchos pacientes inician muy bien, con mucho entusiasmo, pero al paso del tiempo van dejando de tomar sus medicamentos, no asisten a las consultas, no se hacen sus exámenes. Bueno, y esto trae consecuencias serias a mediano, largo plazo y en ocasiones a corto plazo con graves descontroles de la enfermedad. Y para tratar de este tema, el día de hoy tenemos a un invitado especial, al doctor Jorge Víctor Yamamoto Cuevas. El doctor Yamamoto Cuevas es endocrinólogo, es experto en este tema y de seguro nos hablará de aspectos de gran interés en relación al apego en el tratamiento a la diabetes. Entonces, prestemos mucha atención a la charla y como ya es bien conocido de todos ustedes, al final de este tema tendremos la sesión de preguntas y comentarios para cualquier cuestionamiento que tengan o comentario.
se lo hagan llegar al experto que tenemos invitado el día de hoy, que es el doctor Yamamoto Cuevas, que con mucho gusto resolverá todas sus inquietudes. Y ya sin más, los dejo con el doctor Jorge Víctor Yamamoto Cuevas para que nos hable de lo relacionado al apego en el tratamiento de la diabetes mellitus. Que disfruten la sesión y nos conectamos al final de la misma. Que tengan buena noche. Hola, muy buenas noches. Quiero agradecer mucho la invitación a esta plática, a esta sesión que por demás me parece sumamente interesante, porque vamos a tocar un tema que es de especial relevancia, yo creo que a todos en nuestra práctica clínica, y que tiene que ver con el cómo y de qué forma podemos mantener a nuestros pacientes en un tipo de tratamiento. Como todos ustedes saben, en gran medida, el éxito de un tratamiento depende mucho de en qué manera los pacientes tienen apego a cierto tipo de terapias. Todos nosotros somos médicos, pero también en algún momento hemos sido pacientes. Entonces, la importancia de cómo, de qué forma y de qué manera tomamos un medicamento tiene un especial interés, tiene una especial relevancia en la interacción que nosotros tenemos con nuestros pacientes. Me presento, soy yo, este es un breve currículum acerca de qué me dedico y qué es lo que hago actualmente. Y este es mi conflicto de intereses y quién paga esta ponencia. Y bueno, vamos a entrar al tema. La primera pregunta aquí sería, bueno, ¿qué es apego? ¿A qué se refiere el apego con respecto a cierto tipo de tratamientos? La OMS como tal la define como la medida en que una conducta en la cual una persona va a tomar medicamentos, va a seguir una dieta o va a hacer cambios en el estilo de vida según las recomendaciones acordadas por un médico, por una nutrióloga o por cualquier personal de la salud que se encuentre involucrado en la prescripción de este tipo de modificaciones en el estilo de vida. Y como podrán ustedes ver, sí, tiene que ver con medicamentos, pero sí, también tiene que ver con estas recomendaciones, por ejemplo, nutricionales. Todos nos hemos sometido a un plan nutricional alguna vez en nuestra vida, ya sea para bajar el peso, para aumentar de peso, para controlar el colesterol, los triglicéridos, para lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué tanto tiempo la seguimos? ¿Qué tan fácil es que nosotros adecuemos nuestra frecuencia, nuestra calidad de vida a tomar un medicamento, ya sea de manera temporal o permanente? Entonces, es una coincidencia, es decir, la realidad que existe entre una prescripción de algo, ya sea un medicamento o modificaciones en mi estilo de vida, con respecto a qué tanto el paciente va a hacer estas modificaciones a lo largo de su vida. Por lo tanto, es la medida en que el paciente responde a estas indicaciones médicas, pero yo creo que la parte más importante es que las haga suyas, que no sea el médico me prescribió, la nutrióloga me prescribió, el psiquiatra me prescribió, quien me haya prescrito, es de qué manera el paciente toma esas indicaciones y las hace parte de su rutinaria manera de vivir, sobre todo cuando se trata de medicamentos y que el paciente adopte este tipo de conciencias. De acuerdo con diferentes publicaciones, la adherencia se desglosa en 3 partes. Cuando se inicia, es decir, cuando el paciente va a tomar esa primera dosis de medicamento, que puede ser en el consultorio, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, insulina y se le prescribimos a un paciente y tenemos la muestra médica y se la aplicamos y el paciente se va con ella, bueno, ese día inicia. Cuando la implementa, es decir, ¿qué tanto tiene un grado de seguimiento el paciente para tomarse ese medicamento? Ya sea temporal o permanente. Muchos de nosotros tenemos antibióticos en nuestro consultorio, le damos la primera dosis al paciente, pero una cosa es que se la demos ese día y otra cosa es que el paciente se la tome en los días subsecuentes y sobre todo que tenga un apego a este tipo de tratamiento. Y la descontinuación es cuando el paciente llega al fin o bien deja de tomárselo. Me ha tocado pacientes que yo les empiezo insulina el primer día, se la pongo y el día siguiente el paciente dice, ya no me voy a poner, ya no se la pone. Entonces, la descontinuación puede ser el mismo día, al día siguiente, o a lo mejor el paciente cumple y se la sigue aplicando, o el paciente termina el tratamiento con antibióticos. Para eso preguntémonos nosotros mismos, cuando iniciamos un antibiótico, nosotros como médicos, ¿realmente nos lo tomamos como se debe de tomar? ¿Realmente hacemos un seguimiento como se debe de hacer? ¿O nos comportamos igual que los pacientes? Y eso que nosotros sabemos perfectamente bien,
cómo funciona cierto tipo de medicamentos. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que la adherencia de un paciente a un medicamento puede estar comprometida por varios factores que se relacionan tanto con el paciente como con el entorno del paciente. Actualmente los medicamentos en diabetes tratan de ser lo más simples posibles y que el paciente se la tome en la menor cantidad de tomas. Existe un gran problema a nivel mundial que se asocia a esta falta de adherencia y por lo tanto tiene incremento importante en la morbimortalidad, en errores diagnósticos, en tratamientos. Veremos más adelante el impacto que tiene en los costos de salud e incluso en el entorno social de cada uno de los pacientes que nosotros vemos. Todos ustedes saben, como médicos especialistas y desde que somos médicos generales, que la evaluación clínica de un paciente no comienza cuando el paciente se sienta frente a nosotros en el consultorio, en el escritorio. Comienza desde que lo vemos llegar a la sala de espera, cómo se sienta, cómo se levanta, con quién va, si camina viendo el piso, viendo el techo, si nos da la mano y nos la da fuerte, si el paciente entra y se queja, si le preguntamos cómo estás y nos dice bien, más o menos, mal. Todo este tipo de situaciones forma parte de mi evaluación clínica para poder determinar de inicio cuál es el apego que el paciente va a tener a un tratamiento. Si tengo un paciente que se siente muy mal, a lo mejor tiene un apego mucho mayor que el paciente que entra y me dice, doctor, me siento bien, pero pues quiero ver cómo estoy. Entonces, ese tipo de situaciones son importantes y forman parte fundamental de mi evaluación de un paciente. Según la OMS, este es un fenómeno multidimensional y que está afectado principalmente por 5 factores. Es decir, no podemos creer que toda la culpa de la falta de adherencia de un paciente o tratamiento es totalmente por culpa del paciente y se relaciona a estos 5 puntos. El socioeconómico, que tiene que ver con factores como la edad, el sexo, que obviamente sabemos muy bien que las mujeres actualmente se diagnostican más con enfermedades crónicas porque se preocupan más por ellas, van más al médico y cualquier factor que lo altere, obviamente es mucho más de importancia. Y entonces la edad juega un papel importante, por supuesto, porque la edad determina los factores en que un paciente de edad avanzada puede aplicarse a un cierto tipo de tratamiento. Los sistemas de salud, hay servicios de salud poco relacionados, las empresas de seguridad o los seguros de gastos que, bueno, tienen un reembolso inadecuado, simplemente no existe, malos sistemas, distribución de medicamentos, exceso de trabajo, falta de incentivos, sistemas de retroalimentación. La enfermedad es sumamente importante, la severidad de los síntomas. Si llega un paciente que se queja importantemente de dolor osteoarticular, muscular, es un paciente que va a tomar el medicamento, sí, pero una vez que el dolor se le quita, vamos a ver cuánto tiempo continúa. El nivel de discapacidad, la tasa de progresión, el tipo de enfermedad. Hay enfermedades como la diabetes mellitus que los pacientes, por alguna razón, les da incluso pena decir que tienen diabetes mellitus y mucho más que los vean tomar un medicamento o aplicarse insulina. El tratamiento es fundamental, la complejidad. Tómate este medicamento cada 4 horas. Ponte gotitas en los ojos cada 2 horas durante 3 días. Todo este tipo de situaciones hace que todo sea más complejo. Los fracasos previos a tratamientos, porque nunca se toman los medicamentos de manera adecuada. Cambios frecuentes. Si al paciente, por ejemplo, en diabetes, sabemos que las guías nos dicen que el tratamiento de diabetes es aditivo, no sustitutivo. Si el paciente llega conmigo y le digo, ok, todo lo que estás tomando, suspéndelo. Y ahora comencemos de nuevo. Bueno, todo ese tipo de cambios son importantes. Los eventos adversos, hay que decir al paciente qué eventos adversos puede tener y saber de qué manera se lo decimos, no condenarlo que por tomar un medicamento va a tener ese tipo de fallas. Y el paciente que si fijan está en el último punto. Recursos económicos, conocimientos, actitudes, creencias, percepciones. Hace poco llegó conmigo una paciente de 53 años que tiene diabetes mellitus hace 10 y nunca ha tomado medicamento. Se le ha pasado 10 años yendo a medicina homeópata y el médico le decía, bueno, si llegas a 200, 250 estás bien. La idea está en que no tomes medicamento y que no tomes metformina, sobre todo porque la metformina te va a destrozar el hígado y te va a destrozar el riñón. Bueno, ese tipo de conceptos son los que los pacientes toman. Entonces, el paciente siempre va a aceptar lo más sencillo. Y si el médico homeópata le dice
o el médico naturista le dice, bueno, vas a tomarte estas 3 gotitas al día y con eso se te va a quitar durante 6 meses y con eso se te va a quitar la diabetes, pues para el paciente es mucho más simple. Entonces el paciente es más fácil que siga ese tipo de tratamientos, entre comillas, que el hecho de que a nosotros le digamos que tiene una enfermedad crónica y va a tomar un medicamento el resto de su vida y que el factor de riesgo de tener hipoglucemia es mayor. La comunicación es fundamental y este esquema a mí me gusta mucho, fue publicado en el 2008 y vean, habla de dos acciones diferentes. Habla de la adherencia y de la persistencia. Es decir, la adherencia está dada por el porcentaje de dosis tomadas según la prescripción y puede durar poco o mucho tiempo dependiendo precisamente de los 5 factores que vimos previamente. Y la persistencia me habla de los días en tratamiento, qué tanto el paciente tuvo la persistencia con respecto a tomar el medicamento en el tiempo determinado, con respecto a cuándo y cómo se va a concentrar un paciente. Estas variaciones me dan lo siguiente, que son los tipos de adherencia. Estos tipos de adherencia que son publicados o que forman parte de esta evaluación, me hablan de una adherencia primaria y una adherencia secundaria, que son 2 aspectos diferentes con respecto a lo que es la no adherencia de un paciente al tratamiento. Y muchos caen en la adherencia primaria, que es cuando se le da a un paciente un nuevo tratamiento, pero el paciente sale y ni siquiera se toma la primera dosis. Simplemente ni siquiera llega a la farmacia y se lo compra. Y viene la adherencia secundaria, que es la toma inadecuada del medicamento. Se recoge el medicamento, el paciente se lo toma de manera incorrecta, olvida de tomar varias dosis. Por ejemplo, en el paciente de la tercera edad, que depende que le den el medicamento, pues bueno, si alguien faltó, si no se le dio el medicamento, tiene falta con respecto a la dosis. Hay pacientes que seguramente ustedes han visto que dice, a ver, si este medicamento es cada 12 horas y no me lo voy a tomar en la tarde, pues me tomo la dosis completa en la mañana. O simplemente suspenden el medicamento demasiado pronto porque se sienten bien. Y entonces, este tipo de situaciones me da la adherencia secundaria. Es muy importante este tipo de evaluación. Y por lo tanto, cuando se estima esto, distinguimos las fases de incumplimiento que puede tener un paciente. Vean ustedes, el incumplimiento parcial, que es el paciente toma el medicamento, a veces sí, a veces no. Es decir, se adhiere al tratamiento en algunos momentos, el paciente empieza a sentirse mal y se lo vuelve a tomar. Incumplimiento esporádico. El cumplimiento esporádico es si el individuo incumple de forma ocasional. Esto se da más en los pacientes ancianos que olvidan tomar dosis menores, dosis mayores de algún tipo de fármaco. El secuencial, que es donde el paciente deja de tomarse el tratamiento en periodos de tiempo. Y esto lo hemos visto mucho en diabetes, donde el paciente se toma el tratamiento por un par de meses, el paciente se siente bien o va con otro médico que le dice, no sé por qué estás tomando eso, si tu glucosa, tu triglicéridos o tu colesterol está bien, deja de tomártelo. Pues bueno, es un incumplimiento secuencial, son vacaciones terapéuticas. El cumplimiento de bata blanca que vemos mucho en el paciente con diabetes, que solamente va a tomarse el medicamento cuando está cerca de realizarse los estudios para ir con el médico. Y entonces, pues se toman los estudios de glucosa, la glucosa sale perfectamente bien, pero la hemoglobina glucosilada sale elevada. Entonces, este es el incumplimiento de bata blanca. Va conmigo para que no lo regañe, pero la hemoglobina glucosilada está alta. Y el incumplimiento completo, simplemente el paciente se lo dejó de tomar. Esto sucede mucho en los tratamientos que son crónicos, sobre todo cuando el paciente no sabe qué es lo que hace el medicamento que está tomando. Si nosotros le decimos a un paciente, vas a tomar el resto de tu vida este medicamento, pero el paciente no sabe qué hace, no tiene manera de demostrar lo que hace, evidentemente el paciente pues, lo toma un tiempo y simplemente lo suspende. Sobre todo en tratamientos a largo plazo que repercute de manera importante en los gastos y que puede tener eventos adversos de manera inmediata. Todos nosotros hemos prescrito insulina alguna vez. Si nosotros no le decimos al paciente de qué manera se hace la dosis escalonada del uso de insulina, pues el paciente se puede poner más insulina y puede tener hipoglucemias. Seguramente lo han visto, cuando al paciente le indicamos insulina de acción rápida y no le decimos, bueno, una vez que te la pongas, tienes que comer, el paciente va a tener hipoglucemias. Entonces es muy importante este tipo de comunicación con el paciente para establecer de qué manera vamos a controlarlo de manera adecuada. Y todo esto trae consecuencias. Primero, va a traer consecuencias clínicas.
que depende del tipo de no adherencia y se va a presentar de dos maneras diferentes. La número uno es que el paciente no llegue ni siquiera a iniciar tratamiento y por lo tanto las consecuencias clínicas son similares a las que tendría la evolución de la enfermedad por sí sola si el paciente no tomara o no hubiera ido con nosotros. Eso lo vemos en el paciente que sale de la consulta, simplemente no está de acuerdo en ponerse insulina o tomar medicamentos y entonces no se los compra y sigue con su tratamiento nutricional. Evidentemente, la evolución de la enfermedad es la misma que si el paciente no hubiera ido con nosotros. Y luego tenemos las consecuencias clínicas que dependen cuando el paciente interrumpe una vez iniciado el tratamiento. Y esto depende de la gravedad de la sintomatología que el paciente tiene una vez que acudió con nosotros. El paciente con neuropatía, le damos el medicamento, va a disminuir su sintomatología, pero una vez que disminuye puede llegar a suspenderla. Y entonces depende mucho de la enfermedad, de la gravedad de la enfermedad, de las repercusiones benéficas que puede tener un medicamento en su caso. Luego tenemos las consecuencias económicas. Por ejemplo, en este estudio se evaluó las repercusiones económicas que tenía la baja adherencia de un medicamento. Y vean, por ejemplo, que en ese estudio se evaluó que el costo anual en Estados Unidos en el 2007 por la poca adherencia a los medicamentos tiene un costo de 177 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la baja adherencia se asume o supone un incremento en el número de hospitalizaciones, visitas a urgencias, pruebas complementarias, el incrementar el medicamento. Todo esto tiene una repercusión importante en la evolución de los pacientes. Entonces, la no adherencia de los pacientes, el paciente que suspende el medicamento porque es costoso, a la larga o a mediano plazo, le va a salir todavía más costoso. Luego vienen las repercusiones sociales, y esto se da en fármacos sobre todo que modifican o controlan el estado emocional o algunas enfermedades. El paciente que tiene estados depresivos importantes y deja de tomar el medicamento va a tener una repercusión social. El paciente que tiene una neuropatía severa y suspende el medicamento va a tener incapacidad y por lo tanto todo este tipo de factores alteran de manera importante el entorno social de los pacientes. Y eso nos lleva a la segunda parte de esta charla que me parece muy importante y que forma parte de esta interacción que tienen el médico y paciente. Ya vimos que la adherencia es sumamente importante para que el paciente no tenga repercusiones. Pero, ¿qué efecto tenemos nosotros en la prescripción para que el paciente se tome de manera adecuada sus medicamentos? Todos sabemos que a lo largo de la historia de los tratamientos para diabetes, la idea está en tener medicamentos que tengan menor repercusión en los eventos adversos. Por ejemplo, surgieron los inhibidores de PP4 porque tenían un perfil de parámetros mucho más seguros y menor riesgo de hipoglucemia que las sulfonilureas. Existen las sulfonilureas, existe de diferentes tipos, de diferentes niveles y que obviamente la idea está en que todos los medicamentos que nosotros le demos al paciente, que son secretagogos, por ejemplo las sulfonilureas, se prescriban de manera paulatina para evitar el riesgo de hipoglucemia. Cuando al paciente le indicamos insulina, no le damos 60 unidades de un jalón. Simple y sencillamente empezamos con una dosis y vamos incrementando esta a través del automonitoreo de los pacientes. Pero, ¿qué sucede con el médico? ¿Cuál es el rango de prescripción que tiene un médico respecto a mejorar la adherencia de los pacientes? Eso nos lleva al concepto médico que está relacionado con las alteraciones de la adherencia de los pacientes al tratamiento. Y esto es precisamente la inercia clínica. Vamos al final a encontrar la correlación entre ambas. La inercia clínica, descrita originalmente por Phillips, describe la falta de cambios terapéuticos ante una respuesta inadecuada a alteraciones asintomáticas, como se da en los pacientes que tienen hipertensión, dislipidemia y diabetes. ¿Qué es lo que sucede? Llega el paciente, lo diagnostico con diabetes. Si no es un paciente que tenga que dar una terapia combinada, es un paciente al que le voy a dar metformina. Y entonces el paciente con metformina se la empieza a tomar, medio hace sus cambios de vida, sus cambios de estilo de vida. Le dijimos que tiene que dejar de comer muchas cosas y el paciente se la sigue comiendo, aunque ya come menos. Llega con nosotros 3 meses después y en lugar de llegar mejor, llega peor.
Lo primero que el paciente dice, doctor, me va a regañar porque vengo más descontrolado. El paciente sabe que hizo algo mal. ¿Y qué es lo primero que hacemos nosotros? Habitualmente, lo que haríamos es, pues bueno, no te voy a hacer nada más, necesito que ahora sí te pegues a tu dieta y ejercicio. Si el paciente durante los primeros 3 meses no lo hizo, es difícil que durante los siguientes 3 meses lo haga. Por lo tanto, es el momento en que nosotros tenemos que hacer cambios y ajustes terapéuticos. Sin embargo, esta falta de cambios terapéuticos ante la respuesta inadecuada de los pacientes a un tipo de tratamiento es precisamente lo que se correlaciona también con una falta de adherencia. Es decir, son las fallas del médico en el inicio, pero sobre todo en la intensificación del tratamiento cuando éste está indicado. Los diferentes estudios que evalúan la inercia clínica han demostrado este retraso sustancial en la intensificación en el tratamiento en los pacientes con diabetes. Todas las guías terapéuticas que conocemos, mexicanas, americanas, europeas, la que ustedes quieran, la de la LAD, por ejemplo, me dicen que yo tengo que evaluar a un paciente y si mi paciente llega a la siguiente consulta descontrolado, tengo que agregar otro medicamento. Las guías como tal me dan 1 año máximo para que el paciente que llegó esté perfectamente bien controlado y más adelante veremos por qué. La inercia clínica es una barrera importante y juega un papel coadyuvante a la falta de adherencia para que mi paciente simple y sencillamente no se controle. Hay muchas razones, variaciones en las recomendaciones de las guías clínicas que nosotros vemos que tenemos que hacer, pero dejamos pasar 1 año y a todos ustedes les ha llegado el paciente con diabetes que tiene 5 años con diabetes mellitus y es un paciente que nosotros le preguntamos, oye, ¿y cómo está tu hemoglobina glucosilada? Él no sabe ni qué es la hemoglobina glucosilada. Él piensa que glucosas de 120 son perfectamente normales, que lleva 5 años tomando metformina, la 1/4 parte de la mitad de una lamida de pastilla, o está tomando sulfonilureas y no sabe qué es lo que hacen. Entonces, la variación en las guías clínicas, la falta de conocimiento por parte del paciente, los costos de nuevos medicamentos que son caros pero son mucho más útiles y deseo de que el paciente no esté aumentando la cantidad de pastillas, tienen que ver con esto. ¿Por qué? Porque el paciente llega tomando 3 metforminas al día y le vamos a agregar otro medicamento o otros 2 medicamentos o insulina. Todo eso tiene una repercusión importante con respecto a cómo va a tomar el paciente. Si a nosotros como médicos me importa lo que está pensando el paciente respecto a la cantidad de pastillas, expliquémosle de inicio qué es lo que hace cada medicamento. Entonces, las primeras preguntas serían, ¿ustedes creen que las guías promuevan la inercia clínica? La respuesta es no. Todas las guías me dicen que yo tengo que intensificar tratamiento cada 2 o 3 meses. ¿Qué tanto tiempo nos tardamos como médicos en tomar decisiones para cambio de terapia, para intensificar la terapia, para inicio de insulina? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuánto tiempo nos tardamos en hacer esto? Ahora, cuando vemos un paciente por segunda vez, ya le iniciamos tratamiento y lo vemos por segunda vez, ¿qué es lo que más me interesa? La hemoglobina glucosilada, los lípidos, la presión arterial, el peso, si el paciente tiene hipoglucemia, el costo. Todo este tipo de situaciones son muy importantes y tienen una repercusión fundamental. Yo tengo, no sé si la buena o la mala costumbre, a mí me enseñaron cuando acababa yo de salir de endocrinología del Hospital General, mis maestros del General, me enseñaron que algo que yo no debería de preguntar es el costo de un medicamento. ¿Por qué? Porque el que se tiene que preocupar por el costo es el paciente. Yo me tengo que preocupar no por el costo, sino por la efectividad, la seguridad, la eficacia, la potencia y los resultados que voy a tener con un medicamento. Para convencer al paciente tengo que hablarle y decirle, a ver, el medicamento va a ser esto, 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 y tú te vas a sentir así, 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 así. Lo que yo no debo de decirle, pero te va a costar tanto. ¿De acuerdo? Esa es una parte importante en mejorar el apego, la adherencia. El paciente me pregunta, ¿es tratamiento costoso? Mi respuesta siempre es, te va a ayudar fundamentalmente a mejorar tu calidad de vida. Y eso es una parte fundamental en qué espero y en cuánto tiempo. Si yo le doy un fármaco adecuado, esto va a mejorar. A mí me llegan muchos pacientes que no quieren gastar en su medicamento, pero gastan en multivitamínicos carísimos una fortuna. Me ha llegado pacientes que se ponen implantes de célula madre y que han gastado mucho en factores o en tratamientos alternativos falsos como esos y no quieren gastar en los medicamentos que yo le prescribo. El apego al tratamiento comprende diferentes conductas.
La propagación y el mantenimiento del programa de tratamiento, es decir, cómo, cuándo y de qué manera especifico qué es lo que el paciente tiene que hacer. Hay pacientes que yo les hago la receta, pero como no les pongo continuar hasta la próxima consulta, se acaban una cajita y ya. Y llegan y me dicen, doctor, es que ahí no decía por cuánto tiempo. Yo doy por hecho que si no le digo cuánto tiempo debe seguirlo tomando, pero el paciente no tiene que pensar como yo. La asistencia a citas de seguimiento. Hay pacientes que están descontrolados y lo saben porque no se pegaron al tratamiento y cancelan la consulta. Uso correcto del medicamento prescrito. Hay pacientes que dicen, doctor, pues como me empecé a sentir un poco mal, yo decidí quitarme una pastilla. Realizar cambios apropiados en el estilo de vida e evitar conductas contraindicadas. ¿Por qué? Yo tengo pacientes que va esposo, esposa, va la pareja, los dos tienen diabetes, pero los dos tienen tratamiento diferente. ¿Por qué? Porque como médicos individualizamos y lo que le sirve a uno no le sirve al otro. ¿Qué es lo que me preguntan? ¿No podemos tomar lo mismo? Pues no, porque a pesar de que los dos tienen diabetes, no por fuerza le van a responder al mismo medicamento. Los medicamentos no funcionan en los pacientes que no se los toman. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el paciente espera controlarse por obra y gracia del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que explicarle cómo lo hace y de qué manera lo va a hacer. La realidad es que gracias al avance en el campo de la medicina, se hacen medicamentos que son altamente efectivos, de fácil administración, para atacar las diferentes enfermedades y disminuir las complicaciones asociadas a la morbimortalidad. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque pasamos de tómate una tolbutamida cada 8 horas con una metformina independiente, hemos pasado a tómate un inhibidor de TPP4 junto con metformina, una de acción prolongada, una vez al día. Bueno, eso simplifica mi tratamiento al paciente. Existen muchas combinaciones de fármacos que la idea es que el paciente se las pueda tomar una, máximo 2 veces al día, dependiendo de la farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos. Pero la idea fundamental es que el paciente tome la menor cantidad de medicamentos. Yo recuerdo muy bien, hace aproximadamente unos 20 años, no, hace 18 años, me tocó atender a una paciente ya mayor, tenía en ese momento ella 75 años, y cuando llegó conmigo tomaba 80 medicamentos al día. Y sí se los tomaba, tenía buen apego al medicamento, pero cuando comencé a revisar la lista de medicamentos, me di cuenta que tomaba los medicamentos que tenían el mismo mecanismo de acción. ¿Qué es lo que sucedía? Que iba con un médico y el médico le decía y le prescribía. Y llegaba con otro médico y otro médico le hacía una nueva prescripción, pero nunca le quitaban los medicamentos que la paciente estaba tomando. De esos 80 medicamentos, 40 medicamentos eran fármacos que eran para su diabetes, su hipertensión, su dislipidemia. Pero básicamente en esos medicamentos muchos se repetían. Y los otros 40 eran diferentes tipos de multivitamínicos que la paciente había decidido tomar porque se sentía extremadamente cansada. Cuando llegó conmigo le quité todos los medicamentos, básicamente le dejé 4 medicamentos junto con insulina y eso cambió radicalmente el estilo de vida de la paciente. Entonces, la observación que nosotros tenemos a los pacientes juega un papel clave en el número de pastillas que pueden llegar a tener. Los patrones de consumo de diferentes tipos de alimentos, el tabaquismo, la actividad física, todos ustedes saben que forma parte integral del primer manejo que le damos a los pacientes con diabetes mellitus. Sin embargo, ya la idea de solamente dieta y ejercicio ya pasó de moda. Sabemos que dieta y ejercicio no lo son todos. Hay 11 factores por los cuales un sujeto tiene hiperglucemia y la dieta y el ejercicio no contribuyen prácticamente más que a uno. Entonces, el medicamento es un factor clave para evitar el deterioro de la enfermedad. Los pacientes llegan a consulta pensando, ya no voy a comer azúcar y con eso se me quita la diabetes. Y ustedes lo han visto notablemente y el paciente dice, doctor, suspendí el medicamento, pero ya no como azúcar. Eso es básicamente imposible, que el paciente no consume ningún tipo de carbohidratos. Entonces, la persistencia, el tratamiento médico adecuado son importantes para lograr prevenir las complicaciones y las tasas diversas de morbimortalidad. En esto de la ENSALUD del 2016, esos son la cantidad de pacientes que mencionaron que recibían un tratamiento. El problema no es recibir el tratamiento, sino de qué manera y en qué forma se inicia el tratamiento y se intensifica el tratamiento.
Ya quedamos que dieta, ejercicio no lo son todos. Habitualmente dieta, ejercicio junto con otro fármaco. Entonces, vemos muy bien que en los años de diagnóstico, pues bueno, podemos tener una disminución de hemoglobina glucosilada. Sin embargo, tampoco lo es todo, porque con el tiempo vamos teniendo que agregar otro y otro y otro medicamento. El problema en esta gráfica que ustedes ven es que nos esperamos demasiado a que el paciente se descontroló para agregar otro medicamento. ¿De acuerdo? Un ejemplo claro es el paciente que sí tiene apego, que sí tiene adherencia, y que, bueno, durante años, y que llegan conmigo, durante años han tenido hemoglobina glucosilada, han estado con un inhibidor de PP4, metformina, y han estado bien controlados. Pasa el tiempo y de repente llegan conmigo con descontrol. Un error mío sería pensar que un sujeto que tiene más de 5 años con diabetes bien controlado y que ha tenido buen apego, un error mío sería pensar, ahora ya no está haciendo las cosas. Lo que yo debo de comprender es que la propia evolución de la diabetes me da este descontrol. No me voy a esperar que su 6.5 de hemoglobina glucosilada se convierta en 8. Si veo que está subiendo, tengo que intensificar terapias. La prevención, la inercia terapéutica es muy importante que la tratemos de evitar. Es decir, estar agregando medicamento en el tiempo oportuno para evitar que los picos de hiperglucemia, estas variaciones de glucosa, tengan complicaciones importantes a lo largo de la vida del paciente. El control glucémico empeora con el tiempo. Al paso de los años, los pacientes se van descontrolando. Sabemos que la ventana terapéutica, que vamos a recordar un poco más adelante, es muy importante. Sin embargo, a lo largo del tiempo, el paciente se va descontrolando. Se dice que los pacientes mayores de edad podemos permitirles una hemoglobina glucosilada de 8. Eso era si no tuviéramos medicamentos que evitaran la hipoglucemia. Cuando nosotros no teníamos estos fármacos y le dábamos al paciente fármacos que eran hipoglucemiantes y que les bajaban la glucosa, a la situación de hipoglucemia, sí se incrementaba el riesgo cardíaco. Sin embargo, ahora tenemos medicamentos que le damos a los pacientes y que tienen bajo riesgo de complicaciones asociadas al incremento de hipoglucemia. Por lo tanto, no importa, hay que tratar de controlarlos a corto o mediano plazo de manera oportuna. Y vean ustedes, este es el tiempo promedio de intensificación del tratamiento. Básicamente, los pacientes en monoterapia nos tardamos, pero vean ustedes que para agregarle al paciente una terapia dual en promedio, en este estudio que fue publicado en el 2013, nos tardamos más de 7 años en que nosotros le demos al paciente una terapia complementaria. Y no me dejarán mentir, a su consultorio han de llegar pacientes con solo metformina o con metformina y sulfonilurea que tienen años de descontrol y que no les han agregado un tercer medicamento oral o bien insulina para su control. ¿Cuáles son estas barreras que tenemos para la intensificación de las terapias? Limitaciones en el tiempo, incompetencia percibida por el paciente, confianza en los estilos de vida, porque pensamos que todo el descontrol es culpa del paciente, la infraestructura insuficiente, pues no quiero ponerle insulina porque el paciente ya no va a venir, no quiero agregarle más medicamento porque le voy a complicar la vida al paciente, quiero evitar esa confrontación, me preocupa ponerle insulina porque no voy a tener hipoglucemia, posibilidades de que le agregue yo un medicamento que ocasione incremento de peso como una tiazolidinediona. No creo mucho en los medicamentos, eso me sucedió mucho cuando lancé sitagliptina al mercado. Muchos médicos decían, yo no la voy a prescribir hasta dentro de unos 5 años que se demuestre que no funciona o que sí funciona. Y entonces fueron 5 años perdidos en los cuales no le dábamos una terapia segura a los pacientes. Impacto en la calidad de vida de los pacientes y en el empleo de los medicamentos. Miedo a que, bueno, es que si le doy este medicamento y yo con otro médico va a decir que yo no sé. Inseguridad con respecto a empezar nuevas terapias como los análogos de GLP-1 o insulinas incluso. Inseguridad de, bueno, le voy a poner insulina, pero ¿qué tengo que hacer para modificarlo? Y bueno, barreras con respecto a lo que el paciente pueda pensar. El control glucémico en los pacientes con diabetes se asocia a que haya una menor cantidad de complicaciones. Entonces, por un lado está la adherencia del paciente que no se adhiere fácilmente a un medicamento y por otro lado está que el médico no prescribe de manera intensificada un tratamiento. Esto es una falta completa de comunicación entre lo que yo debo de hacer y lo que el paciente entiende que debe de hacer. Los estudios, por ejemplo, en el ACORD, se asocia a que si yo doy un control glucémico oportuno, explico, educo, entreno a los pacientes, hay una persistencia en esta disminución de hemoglobina glucosilada y control a largo plazo.
Lo importante es que yo sea lo más agresivo posible en el inicio de un tratamiento. Me tocan pacientes que me dicen, doctor, vengo con usted porque sé que no me va a poner insulina. Llego con el médico equivocado porque seguramente le voy a poner insulina. Y eso es porque la insulina, por ejemplo, muchos médicos lo manejan como terrorismo. O te controlas tu diabetes o te voy a poner insulina. O te controlas tu diabetes o te voy a cortar una pierna. Es decir, poner insulina es el equivalente a cortarle una pierna. Actualmente sabemos que la educación de un paciente es mucho más light, no es agresiva, sino que es una comunicación de tienes diabetes, vas a poder comer de todo en cantidades adecuadas y el medicamento tiene este mecanismo de acción. Esto forma parte importante de evitar el desarrollo de complicaciones asociadas al control de los pacientes. Sabemos muy bien que aquí la memoria metabólica es fundamental. El control glucémico oportuno, disminuir la hemoglobina glucosilada dentro del primer año, minimiza la glucolipotoxicidad y restaura esta función residual en células beta, es decir, disminuye la apoptosis. Quieren evitar el uso de insulina a corto plazo con sus pacientes, controlémoslo de manera oportuna para que se dejen de morir las células beta y por lo tanto continúe este tipo de secreción de la insulina. Y esta memoria metabólica forma parte importante para evitar el riesgo de las complicaciones. Vean ustedes, cuando se inicia una terapia intensiva y se continúa con ella, los pacientes tienen una permanencia en el control glucémico. En cuanto dejamos de ser intensivos en el tratamiento o no somos intensivos en el tratamiento, hay un incremento del riesgo del desarrollo de complicaciones. Por lo tanto, es muy importante que cuando iniciemos una terapia, intensifiquemos a corto plazo esto. Las guías son muy claras. Cada 2 o 3 meses, si no se controla, agrega un medicamento. No es posible que pasen 7 años y siga tomando nada más metformina los pacientes. Muchos pacientes fallan a controlar su glucosa cuando se deja nada más metformina después de 5 años. Todos sabemos que la metformina dentro del rubro tan importante que son los 11 onerosos para el desarrollo de la hiperglucemia, no tiene más que 2 efectos. Entonces, los pacientes no se van a controlar solamente con metformina. De hecho, nosotros manejamos metformina solamente en caso de prediabetes y prediabetes muy cercano a la normalidad. Si mi paciente llega con 125 de glucosa, para mí ya no tiene prediabetes. ¿Por qué? Porque metabólicamente hablando ya tiene un daño. La mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 al final requieren mucho más terapias que solamente metformina. ¿Por qué? Porque la evolución de la diabetes es así. Y entonces, tenemos una larga historia con respecto a cómo se van desarrollando medicamentos. Y pasamos ya hace muchos años de la insulina animal, ahora tenemos diferentes tipos de fármacos que han sido importantes en este rubro. Un ejemplo muy claro es que cuando surgieron en el 2006 sitagliptina, los inhibidores de PP4, comenzaron a hacer un parteaguas con respecto al control de los pacientes con diabetes. Un fármaco que tenía un mecanismo de acción diferente que afectaba hormonas de las que sabíamos que había alteraciones, pero que nunca habíamos hecho nada, como era el GLP-1 y el GIP. Y entonces comenzamos a tener un fármaco diferente en los procesos de fisiopatología relacionados a la diabetes mellitus. Y entonces cambió nuestra perspectiva. Y si se fijan, a partir de ahí comenzaron a surgir medicamentos que nos ayudaron mucho a entender cómo controlar a los pacientes de manera mucho más oportuna. Y entonces aprendimos a combinar y nos decíamos, bueno, metformina tiene que ir con otra cosa, junto con tiazolidinedionas para mejoría de los diferentes procesos de la fisiopatología de la diabetes, sulfonilurea, que es la combinación más frecuente, inhibidor de PP4, DSGLT2, análogos de GLP-1, y las guías me dicen, bueno, si tiene un problema cardiovascular o renal, tengo que iniciar estas combinaciones. Si no tiene ningún riesgo cardiovascular o renal, entonces puedo iniciar estas combinaciones. Las guías son muy claras en qué debo de hacer. Darle pura metformina no me va a ayudar, pero además me dicen qué debo de hacer y cuándo debo de modificarlos. Siempre he dicho que las guías son excelentes para pasar exámenes porque vale mucho más la experiencia de los médicos, pero la experiencia de los médicos también tiene que estar basada en esta intensificación y en esta adecuación de la calidad de los pacientes. Y entonces tenemos falla terapéutica, vean ustedes, entre los 12 y los 24 meses del diagnóstico. Y vemos perfectamente bien que, bueno, hay una falla en las terapias
precisamente porque empezamos una terapia y vean ustedes al año y los 2 años cómo pueden ir fallando estas terapias. Por eso nosotros tenemos que intensificar. Un tratamiento que es adecuado ahorita puede ser que no sea el mismo o que la respuesta metabólica no sea igual, básicamente dentro de 1, 2 o 5 años. La metformina puede aumentar esta secreción de la insulina, mejora la señalización de las incretinas, es un excelente medicamento, pero sabemos perfectamente bien que la metformina no lo es todo. Y sabemos muy bien que las terapias por separado, la metformina y la sitagliptina por separados, por ejemplo, tienen un efecto, pero cuando las combinamos se potencializan de manera eficaz. Y hay disminución de los eventos adversos que se pueden presentar gastrointestinales, por ejemplo, cuando damos únicamente metformina. Es mucho mejor dar las terapias en conjunto. Y eso lo aprendimos a hacer. Ya no solamente le damos, tómate la metformina y tómate sitagliptina por separado. No, damos la terapia y la damos en conjunto. Y actualmente tenemos hasta metformina de liberación prolongada. Vean ustedes la administración de sitagliptina con metformina en terapia conjunta, el efecto que tiene a que si diéramos las dos cosas por separado. Y entonces, la idea es prevenir. ¿Y qué prevengo? Prevengo el riesgo cardiovascular de los pacientes. Tenemos estudios que me dicen, si el paciente ya tiene daño renal o ya tiene daño cardiovascular, tengo que utilizar terapia con inhibidores de SGLT2 y terapias con análogos de GLP-1. Me queda perfecto. Sin embargo, mi idea como médico es evitar que llegue a tener esos problemas. Y por lo tanto, lo primero que hacemos para evitarlo es disminuir los factores de riesgo y disminuir los factores que me pueden llevar al infarto al miocardio. Entonces, la prevención en ese sentido con un control glucémico estricto es fundamental. Y cómo se relacionan es muy importante. Si yo tengo a mi paciente bien controlado, su riesgo de problemas cardiovasculares disminuyen. ¿Cómo nos encontramos en México? En ese sentido, el estudio Discover nos ha mostrado en la publicación en 2019, que está sobre todo en línea, lo pueden bajar perfectamente bien. Es un estudio multinacional, les voy a presentar los resultados en México. ¿Y qué nos dice los patrones de prescripción en los pacientes en México? Y entonces corresponden a la corte de pacientes mexicanos de todo este estudio, donde es muy importante, los pacientes no recibieron ninguna intervención experimental, es decir, no estaban probando ningún tipo de medicamento. Es global, es prospectivo, es observacional, y la idea era seleccionar a los pacientes y el manejo y ver cómo se encontraba este manejo de los pacientes en México. Y bueno, ver con qué empezaban y cuál era la terapia de segunda línea que se llegaran a ocupar y cómo afectaba esto. En México fueron 455 pacientes, aquí ven la edad de 56.8 años. La hemoglobina glucosilada cuando comenzó esta evaluación era de 8.9 más o menos 1.6. Vean, la duración media de utilización de terapia de primera línea fue de 7.2 a 7.5 años. Y los fármacos más comúnmente empleados fueron metformina y sulfonilureas, que todos lo sabemos es lo que más se emplea. Y no quiere decir que esté mal. Si el paciente lo requiere y responde, perfecto. Y la terapia de segunda línea más utilizada fue ya la combinación fija de metformina con sulfonilurea. La causa más frecuente de eficacia de terapia fue de cambio de terapia fue la poca respuesta al tratamiento inicial. Pero pasaron 7 años para que nos diéramos cuenta. Esta es la tabla general para que la vean y la agrego para que vean los datos médicos que llegaban a tener los pacientes, donde ya había enfermedades cardiovasculares en algunos, hipertensión, dislipidemia, ya tomaban medicamentos antihipertensivos, hipolipemiantes e incluso antiagregantes plaquetarios, muchos de estos pacientes. Y entonces, ¿cómo se diagnostica a los pacientes? La mayoría porque tenía sintomatología, algunos por estudios de rutina y algunos otros, muy pocos, por referencia de otros médicos. Y entonces es muy importante que lo evaluemos porque tiene un impacto directo en nuestras decisiones. Todo se realizó en centros urbanos, por lo tanto no podemos decir que esto sea igual en centros rurales donde no se llevó a cabo este estudio. La mayor parte de los sujetos o de los médicos que llevaron a cabo el estudio fueron endocrinólogos, hubo médicos internistas y hubo un cardiólogo. Vean ustedes, la mayor parte fue de sexo femenino, la edad promedio, la duración de la diabetes, sí, que se llegaba a tener con respecto al tiempo que teníamos, era de 94 meses en promedio, y el tratamiento de primera línea duró prácticamente 7 años, que va acorde a diferentes publicaciones internacionales. Y que bueno, la mayoría de los pacientes fueron a los centros de investigación por la sintomatología o bien por algún tipo de referencia.
había una cantidad de fumadores. Y entonces, bueno, ¿qué vimos aquí? En el estudio se encontró que muchos pacientes tenían ya hipertensión arterial, comorbilidades que algunos pacientes podían tener como hipertensión o dislipidemia. Los pacientes en su mayoría, el 81% tenían algún grado de sobrepeso o obesidad, la hemoglobina glucosilada, los niveles de los lípidos, los pacientes tenían una dislipidemia asociada, pensando en esto, sobre todo en el descontrol metabólico, y bueno, una gran cantidad de los pacientes que llegaban no tenían exámenes médicos. ¿Okay? Sobre todo exámenes que evaluaran el LDL colesterol. Muchos pacientes llegan al consultorio con dislipidemia, con colesterol alto, y les empezamos tratamiento. Hay que ver cómo se encuentra perfectamente este tipo de grados. Las terapias. Metformina, el 83%, aunque había algunos con sulfonilurea en monoterapia, DPP en monoterapia, algunos otros en monoterapia, y ya había algunos que comenzaban con terapia combinada, pero son los menores. Después la terapia en segunda línea, que ya eran terapias combinadas. En su mayoría, metformina con sulfonilurea. Insisto, no es que esté mal, pero que pase 7 años y que no le hayamos hecho ningún tipo de cambio, eso es lo preocupante. ¿Cuáles fueron las causas para cambiar en la primera línea? La falta de eficacia, eventos de hipoglucemia, o sea, no tenemos que preocupar porque el paciente tenga hipoglucemia, porque realmente fue lo menos, aumento de peso, eventos secundarios, y repito, el costo, que no es precisamente uno de los factores que más debería interesarnos. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales se eligió una terapia de segunda línea? La eficacia, la tolerabilidad, el peso, la hipoglucemia, incluso que el paciente pedía algún tipo de cambio. Y hasta el último, el costo. Con estos datos, pues bueno, la idea está en tomar medidas más agresivas para poder lograr el control del paciente de manera rápida, pero además que el paciente continúe controlado. Por pura evolución de la enfermedad, no puedo pensar que mi paciente está descontrolado todo el tiempo por su culpa. Y tenemos nosotros que ser intensivos en el tratamiento, pero además mantener ese tratamiento. No voy a esperar que el paciente que tenía 6.5 llegue a 7.5 y llegue por arriba de 8. Tengo que ser intensivos. Por lo tanto, los pacientes con diabetes tipo 2 determinaron que más o menos se había diagnosticado su diabetes 8 años atrás. Estuvieron con una sola línea terapéutica por 7 años. Lo importante o lo más sorprendente es que el 94% de los pacientes tenían hemoglobinas glucosiladas arriba de 7 y el 46.2 tenían hipertensión. Es decir, a largo plazo el tratamiento y los pacientes estaban en descontrol. Y si a esto le agregamos que muchos pacientes ni siquiera saben qué es la hemoglobina glucosilada, esto lo complica todavía más. Esto demuestra que la inercia clínica ocasiona este retraso importante entre que el paciente no tiene adherencia completa y que nosotros no le explicamos y no somos agresivos en tratamiento. Esto reduce la calidad de vida del paciente e incrementa el riesgo de mortalidad. Hay factores que aún no se evalúan de manera adecuada, pero lo importante para nosotros es actuar a tiempo, y el a tiempo representa cómo evaluó a mi paciente en la primera consulta. Va a haber pacientes que lleguen y no tengan estudios de laboratorio, pero una glucosa capilar tenemos, podemos hacérsela. Un buen interrogatorio lo hacemos, y esto nos ayuda a evaluar a los pacientes de manera adecuada. Es muy importante el enfoque multidisciplinario. Yo soy endocrinólogo y soy experto en poner planes nutricionales, pero yo no lo hago. Tengo a la nutrióloga que dedica el tiempo adecuado para poderlo hacer. Mi trabajo es establecer qué tipo de nutrición necesita. El trabajo de la nutrióloga es platicar con él para que su vida sea cada vez más sencillo, que cada quien desde su especialidad de manera conjunta mejore esto. La responsabilidad de la inercia clínica no solo recae en el médico. El médico es responsable en un 50%, pero hay un 30% atribuible a la falta de adherencia de los pacientes, pero hay un 20% atribuidos al sistema de salud. Hay que ver que el 50% médico y el 30% pacientes, que es lo más importante, tienen que ver precisamente con que yo no intensifico y el paciente no me entiende. ¿De acuerdo? Las estrategias son educativo-conductual, informar como médico las características del paciente, los efectos esperados y los posibles eventos adversos. El paciente llega conmigo y no sabe qué está tomando, no sabe para qué sirve y tampoco conoce los eventos adversos y cree que todo lo que tiene mal es por culpa del medicamento. ¿Cuál es la estrategia para nosotros?
es hacer un uso adecuado del apego a medicamentos, tratar de ver las diferentes campañas. La industria farmacéutica nos da herramientas de educación, empleémoslas, ¿sí? Adaptarlo al paciente, insisto, tengo familias que todos tienen diabetes, pero todos toman tratamientos completamente diferentes. La estrategia de apoyo familiar, ¿de acuerdo? Es muy importante. Hay pacientes que acuden solos. Sin embargo, hay que enseñarlos a la comunicación con el resto de su familia. La estrategia técnica, tratar de elegir la combinación de fármacos que les haga la vida más sencilla. Inhibidor de BP4 con metformina, liberación prolongada, que se tome una vez al día, combinado con otros fármacos que se tomen una vez al día, insulina de larga acción, análogos de insulina de larga acción, todo lo que haga que el paciente tenga mucho más adherencia, que se pueda platicar con el paciente. ¿Cómo podemos concluir? El inicio oportuno del tratamiento y la titulación para llegar a metas son muy importantes en los pacientes con diabetes. Y eso depende de mi primera decisión con respecto a la terapéutica y mi explicación y educación de los pacientes, porque el retardo y la titulación sigue ocurriendo. Los programas de educación médica, de educación médica en diabetes son muy importantes, pero de mi educación al paciente son fundamentales. Hay muchos esquemas de tratamiento para la titulación de la insulina. Eligen, por ejemplo, las titulaciones que sean más fáciles. Elijan las combinaciones que tengan menos eventos adversos y que el paciente le permitan mucho mejor el consumo de la misma. La inercia clínica es algo real, así como la falta de adherencia. La comunicación entre ambos es sumamente importante para que el paciente los entienda. La adhesión al tratamiento es una conducta de salud clave en los pacientes que tienen enfermedades crónicas. ¿Quieren ustedes mejorar la adherencia clínica? ¿Quieren mejorar la calidad de vida de los pacientes? Es muy importante la comunicación. Sabemos muy bien que actualmente si la falta de adherencia a un tratamiento fuera una enfermedad, esto sería una verdadera epidemia, porque los pacientes no consumen, no se toman el medicamento y la verdad es que tampoco saben lo que el medicamento hace. Entonces, esto es fundamental. Empoderar al paciente es un papel importante. Decir al paciente, te vas a tomar este medicamento y te vas a echar checando la glucosa. Vas a ver que tu glucosa baja. Si tú suspendes el tratamiento, te vas a dar cuenta que tu glucosa sube. Y entonces, ¿qué hace el paciente? Se toma el medicamento, ve que su glucosa baja, él decide suspender el medicamento, ve que su glucosa sube. ¿Qué va a hacer? Volverse a tomar el medicamento porque el medicamento funciona. Es muy importante esto para ayudarle a tomar sus decisiones de vida. El tratamiento intensivo en diabetes es muy importante. Hay que iniciarlo de manera oportuna, hay que titular de manera oportuna y hay que intensificar de manera oportuna. En resumen, una intervención efectiva de nosotros como médicos para mejorar los planes de adherencia de los pacientes tiene 3 aspectos básicos. Educación al paciente respecto a su enfermedad, a su estado actual, a sus metas reales y a qué tipo de tratamiento están tomando. Comunicación, si el paciente tiene algún objetivo, tiene alguna objeción en la siguiente consulta, hacer las modificaciones e informar respecto a qué se espera, cuándo se espera y cómo se espera este tipo de modificaciones en la calidad de vida, en los aspectos generales y en cómo vamos a ver las repercusiones de un buen medicamento en la vida de nuestros pacientes. Yo tengo un eslogan a mis pacientes con diabetes que es Diabetes mellitus, una oportunidad para mejorar tu calidad de vida. No es algo desastroso, es una condición que está asociada a un buen apego, a una buena adherencia y a una excelente comunicación entre médico y paciente que mejore la adherencia y que rompa con el impacto que se tiene mediante la inercia clínica. Muchas gracias por su atención. Bien, muy buenas noches. Hola Raúl, hola Jorge. Agradecido por estar en esta sesión del Colegio de Medicina Interna de México. Comentar que tenemos alrededor de 700 asistentes conectados en este momento en nuestro intranet. Y pues vean un tema de interés para todos nosotros, la adherencia terapéutica, todo un reto para lograr el óptimo del control del paciente y que hasta ese momento pues seguimos batallando tanto en los sistemas de salud, en las instituciones de seguridad social y por qué no decirlo a nivel privado, porque también independiente del beneficio, pues también el impacto del menor gasto de bolsillo hace merma en algunos casos a algunos pacientes.
Raúl, adelante. Gracias, Rubén. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, Rubén, y buenas noches a todas y a todos los colegas que nos siguen por los medios. Efectivamente, el tema que trató hoy el doctor Yamamoto es de mucha importancia, porque fíjense, esto es el parteaguas, ¿no? Uno sabe bien de la enfermedad, evalúa bien al paciente, sabe bien la estrategia terapéutica que va a seguir, pero ya al momento de trasladarla a la práctica de todos los días, hay problemas, porque la adherencia es baja. Y bien lo tocaste, Jorge, en la plática, o sea, hay una gran cantidad de factores que condicionan esa baja adherencia al tratamiento, ¿no? Muchos pacientes no lo entienden, ¿no? En una explicación rápida, como es en las instituciones, ¿no? Que por el volumen de pacientes no tienen tanto tiempo los colegas, ¿no? O a veces, aunque se les explique bien, pues no le entienden ya cuando se van a su casa, la polifarmacia que bien dijiste, ¿no? El paciente, pues, además de diabetes, tiene hipertensión y tiene artrosis y tiene todas esas enfermedades que lo hace tomar más medicamentos, y eso hace que entre el gasto, el número de pastillas que se tiene que tomar y demás, pues las van dejando, ¿no? Y se toman luego las que se acuerdan. Otro problema, luego los pacientes, conforme pasa la edad, empiezan a tener disfunción cognitiva, y esto condiciona también que si no tienen un cuidador en la familia que les lleve su pastillero, también luego se probleman y se toman más de unas que de otras, o luego no se toman ninguna, y así todo lo que nos comentaste. Así que esta plática fue de sumo interés, sobre todo porque va más allá de la biología molecular o las estrategias terapéuticas o cómo actúan los medicamentos, sino a lo que nos enfrentamos en la práctica todos los días, todos los que estamos seguramente conectados a esta sesión. Efectivamente, yo creo que en gran medida nosotros como médicos y el impacto que se tiene dentro de una evaluación del paciente tiene que ver mucho en de qué manera comenzamos, cómo tratamos. Todos nosotros cuando evaluamos un paciente, lo evaluamos desde que está en la sala de espera, cómo se levanta, con quién va, cómo camina, si el paciente es el que habla o habla el familiar. De esa manera nos damos cuenta si el paciente se hace responsable por él mismo o es un familiar que tiene que tomar la batuta. Entonces, a veces lo damos como por hecho, a veces damos por hecho, yo te doy el medicamento, veniste, me pagaste una consulta o fue una consulta en institución pública y damos por hecho que el paciente va a hacer lo que yo le digo. Y la verdad es mucho más complejo que eso. Nosotros mismos no nos seguimos al pie de la letra nuestras propias indicaciones. Entonces, ¿y el por qué? Pues porque creemos que lo vamos a hacer. Entonces, para el paciente es muy complejo y hay que tomar eso en cuenta cuando lo revisamos la primera vez. Bien, algunos comentarios de nuestro chat es, Tomás Patiño pregunta tu opinión sobre el apego que puede existir entre consultorios adyacentes a las farmacias privadas comparadas con la atención institucional, y además, pues bueno, te felicito por la sesión. Yo creo que más allá de si el apego o la adherencia la tienen en un consultorio al lado de una farmacia o la tienen en un consultorio a nivel público o la tienen en un consultorio privado donde pueden pagar mucho el paciente, todo depende de qué tanto el paciente entiende lo que tiene. Si el médico se da la tarea de a breves espacios, toma la práctica y explica en qué consiste la patología y cómo va a funcionar el tratamiento, yo creo que no importa dónde esté, el paciente va a tener el apego y la adherencia. Sobre todo si lo empoderamos, si lo enseñamos a que se haga responsable él, porque la responsabilidad no es totalmente mía. Mi responsabilidad es darle el medicamento y hacer la intensificación, y su responsabilidad es tomársela, y tengo que hacerle ver ese tipo de aspectos a los pacientes. Raúl. Sí, gracias, Rubén. Jorge, el tiempo, ¿no? El tiempo va pasando, el paciente va tomando sus medicamentos, primero se adhiere bien a ellos, está muy entusiasmado, quiere mejorar y demás, pero algo que yo he notado en mi consulta, tanto pública como institucional, y también yo creo es lo que muchos colegas también tienen la misma experiencia, al paso del tiempo el paciente va perdiendo el apego al tratamiento. Esto que tú decías, ¿no? Van a la consulta, se les cita un mes, 2, 3 meses después, dependiendo de la institución, etcétera, todo lo que factores que ya sabemos, y cuando llegan a las consultas subsecuentes o a la siguiente,
y vemos los exámenes de laboratorio, interrogamos a la familia y al paciente, bueno, vemos que el apego disminuye de manera importante, no en todos, pero sí en un buen porcentaje. ¿Qué estrategia sigues tú para evitar este proceso, este fenómeno? Hay detalles muy simples que te pueden ayudar mucho. Yo, por ejemplo, soy de los que dentro del interrogatorio al paciente le pregunto algo que me va a funcionar para la siguiente consulta. Llámese, es que en estos 3 meses se va a casar mi hija, es que pienso comprar un perro, es que cualquier situación que me permita que el paciente sienta que estoy en comunicación con él, que el paciente sienta que no está solo, que el paciente sienta que donde quiera que esté y como quiera que esté, estoy con él. No es necesario que me esté chateando todos los días, no es necesario que me esté mandando mensajes, porque es muy cansado estar recibiendo 100 mensajes al día de los pacientes. Yo creo que todos nos cansa estar recibiendo mensajes de pacientes, pero que el paciente sienta que estoy, yo creo que es algo fundamental. Que el paciente llegue a mi consulta y lo felicite porque va bien, que el paciente no sienta que lo estoy condenando a que se va a morir. Les decía a lo largo de la charla, al principio de hace muchos años se nos enseñaba a tratar la diabetes en base a o te controlas o te va a ir mal. ¿No? Actualmente la visión es diferente, es contrólate para que los que siguen en tu familia aprendan que se puede vivir con diabetes una buena calidad de vida. Entonces, cuando el paciente llega y me dice, nadie me cree que tengo diabetes porque como de todo, pues qué bueno que comes de todo, no te faltan muelas, y come de todo y está bien controlado. Entonces, depende mucho de las porras que yo le eche, pero que también la familia le eche. Entonces, por eso hay que integrarlos. Es un problema cuando el paciente va solo, porque el paciente que va solo llega a su casa y sigue solo. Entonces hay que tratar de integrarlos en algún punto, porque pues, el paciente, yo le puedo echar todas las porras, pero llega a la casa y dice, es que el doctor me dijo que tengo diabetes. Y el siguiente comentario es, ay, pobrecito. Entonces, eso deprime. Entonces hay que tratar de involucrar a la medida de lo posible. Gracias, Jorge. Rubén. Bien, hay comentarios en el chat. Uno es sobre la utilidad de los pastilleros para el paciente diabético para mejorar su apego, si lo consideras una opción adecuada. Y cómo convencer a un paciente para aplicarse la insulina o algún inyectable, a pesar de haberle explicado las complicaciones agudas o crónicas que podían tener a largo plazo. ¿Sabes? Yo con la insulina a lo que me enfrento es a la ideología que ya le dio otro médico. Porque muchos le dicen, es que no debemos llegar a la insulina. Pues bueno, ya lo sentenciaron. La realidad es que todos sabemos que el 80% de los pacientes eventualmente y en algún momento pueden llegar a requerir una dosis de insulina o algún inyectable. Entonces, pues decirle cuando lo diagnosticamos, hay que hacer todo para que no llegues a insulina, es como decirle, aunque hagas lo que hagas, estás condenado al uso de la insulina. Entonces, yo creo que ahí tenemos que partir desde el primer mensaje. Se ha demostrado que el paciente, cuando le decimos que tiene diabetes, tiene miedo a dos cosas: a dejar de comer lo que le gusta y a ponerse insulina. Porque el paciente dice, pero no necesito insulina, ¿verdad? Pues de entrada, a lo mejor no, pero a lo largo de la historia de la diabetes es muy probable que la necesites. Entonces, cuando llegan conmigo y les pongo insulina, pues no se les hace raro. Al paciente que yo diagnostico en algún momento, que diagnostiqué hace 20 años que empecé con esto, ahora llego y le digo, ya necesitas insulina. Pues sí, me lo imaginé, pero bueno, me libré durante 20 años, pero ya sabía que iba a ocuparlo. Pues bueno, ya se lo esperaba. Entonces, yo creo que depende mucho de ese primer mensaje para que el paciente no se le haga extraño. Y si llega conmigo y todavía no le requiere decirle, mira, ahorita no requieres, pero es importante que sepas que eventualmente pudieras llegar a requerirla. Hagas lo que hagas. Entonces, claro, no con esas palabras, pero sí tratar de dejar ese concepto en el paciente. Okay. Raúl. Gracias, Rubén. Otro problema al que nos enfrentamos, Jorge, es al Google. O sea, el paciente en cualquier institución, pública, privada, sale del consultorio, no todos, pero sí la gran mayoría, y se mete a Google, ¿no? A ver qué le recetó el doctor, la dosis, cada cuánto la va a tomar. Y eso es grave, porque eso, yo, en mi experiencia y la de otros colegas, el paciente al ver eso le da miedo tomar el medicamento porque ve los eventos adversos que luego son listados muy grandes. Y eso es un factor que haga que el paciente no tome el medicamento o lo deje de tomar. ¿Tú cómo atacas este problema, que es ya de todos los días?
Yo tengo una costumbre que es cada vez que veo un medicamento, ya sea nuevo o viejo, consulto a doctor Google, porque así sé lo que el paciente va a leer y ya me voy por adelantado, ya sé lo que va a pasar. Te voy a poner un ejemplo. Un día llegó un paciente y me dijo, doctor, no me tomé la glucosamina porque me eleva la glucosa. Entonces me metí a doctor Google y vi que los primeros 3 artículos decían que En la eso. glucosamina elevaba la glucosa. Entonces dije, ah, bueno, eso es lo que ve el paciente. Entonces ya me di a la tarea de que en el consultorio tengo una imagen de la glucosa y una imagen de la glucosamina para decirle, mira, es No, la no. misma base, pero son dos cosas diferentes. No Así tiene es. nada que ver. Entonces, yo les recomiendo que busquen doctor Google y vean lo que el paciente lee. De esa manera se anticipan. Yo lo hago mucho y me ayuda mucho que el paciente pues, se mete, investiga, pero dice, ah, eso me lo dijo el doctor, así es que no importa. Entonces me ahorro el trabajo. Buen consejo. Gracias, Jorge. Rubén. Sí, es una situación compleja. eh, yo recuerdo, pues bueno, dentro de mi práctica, dentro del IMSS, independiente de que la diabetes se considera la enfermedad más costosa por las complicaciones que tiene y los presupuestos que se erogan año con año para las diferentes complicaciones, eh, nosotros tenemos catalogados a los pacientes también por salario base cotización, región norte, región sur, y obviamente el ingreso gasto de cada región es totalmente diferente. Y curiosamente, donde más hay complicaciones son en aquellos grupos donde el ingreso o salario base de cotización está entre 1 a 3 salarios mínimo, máximo 5. Y ahí, en ese pequeño grupo, se engloban prácticamente el 60%, 70% de los pacientes con complicaciones. Llámese retinopatía diabética, llámese enfermedad cerebrovascular, llámese enfermedad renal crónica, diálisis, hemodiálisis. Entonces, esta parte es la que de repente nos mete ruido. Tenemos entendido que tenemos que educar al paciente, empoderarlo, darle la mejor opción terapéutica, pero cuando hablamos de estilos de vida y de mejorar los hábitos dietarios del paciente, pues si comparamos la tarifa de ingreso con los costos de canasta básica, irnos a una alimentación un poquito más especializada, por decirlo así, es realmente un reto muchas veces para el bolsillo del paciente. Y es ahí donde también nosotros nos vemos limitados y ahí sí me gustaría, pues bueno, conocer tu opinión como experto, Jorge. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo una vez llegó un paciente que me dijo, doctor, yo sé que me va a poner dieta, yo sé que me va a poner a hacer ejercicio, yo no tengo horario y mi alimentación es con unos vales de comida que me hacen que me atraviese al McDonald's que está enfrente de la empresa. ¿Qué tuve que hacer? Tuve que enseñarle a comer en McDonald's y a moverse dentro de su trabajo. Yo creo que lo que menos debemos de hacer como médicos es montarnos en nuestras decisiones para que el paciente haga lo que yo considero que es correcto, modificando completamente su estilo de vida. Yo creo que lo que tenemos que hacer es escuchar al paciente que me diga, pues es que yo me desvelo todas las noches, es que yo conduzco un camión. Entonces, ese tipo de cosas a mí me ayuda para hablar con la nutrióloga y establecer los planes específicos para cada persona. Y estos planes me permiten que el paciente tenga mayor apego. Por ejemplo, después de él, tienes diabetes, la siguiente frase es, pero no te preocupes, vas a poder comer lo que te gusta. Quizá un poquito menos, pero vas a poder comer lo que te gusta. El paciente en automático me empieza a hacer más caso. ¿Por qué? Porque le quité la primera prohibición que él se hizo mentalmente. Él mentalmente dijo, ya no voy a poder comer. Y yo le dije, no, sí puedes comer. Entonces me empieza a hacer caso. Es cuestión que yo creo que muchos de ustedes, de nosotros, tenemos experiencia en cómo hablamos al paciente y cómo lo interrogamos y cómo lo exploramos. Y la segunda frase es la que nos va a permitir abrir esa mente del paciente. Porque después de tienes diabetes, el paciente se cierra y ya no escucha nada. Entonces, tienes diabetes, pero puedes comer de todo. Hasta he visto la cara que me ponen de, ¿a poco puedo comer una pizza? Bueno, una pizza no te puedes poder comer una rebanada bajo ciertas condiciones, pero puedo comer pizza, ¿sí? Ah, bueno, entonces ya me escuchan. Entonces es adaptar eh, el cambio del estilo a cada paciente. No utilizar genéricos, sino individualizar. Okay. Raúl. Gracias, Rubén.
Y bueno, sigan las preguntas de la audiencia, porque por esta charla de veras muy importante para la práctica clínica. No sé qué opinas, Rubén, y los colegas que nos siguen, pero esta charla la tienen que oír médicos en formación, nuestros colegas médicos generales y familiares, porque de esto van a lograr un adecuado apego a tratamiento y una terapia personalizada. Así que, bueno, te voy a pasar dos preguntas, Jorge. La doctora Cleotilde Ramírez comenta de si los pastilleros, sobre todo en pacientes ya mayores o que viven solos, pueden ayudar al apego, a la adherencia terapéutica. Pero la doctora Norma Edith Soto comenta que si los medicamentos salen de sus blisters, de su empaque, pueden contaminarse, degradarse y perder estabilidad. ¿Tú qué opinas? Tú que eres el experto en esto. Definitivamente, mira, lo que hacen mis pacientes es habitualmente marcar las cajas, no marcar, no utilizar pastilleros, salvo que el pastillero o cierto tipo de medicamento se le permita hacerlo habitualmente, y tienen toda la razón, hay fármacos que no se deben de sacar. Y yo lo que les recomiendo es saca tus pastillas del día, si es que es muy necesario, tus pastillas del día, no tus pastillas de la semana. El mes. Eso complica de la semana o del mes, porque eso complica todo. Tengo pacientes que tenían 5 pastilleros porque ocupaban uno por día y ya tenían toda la semana. Entonces yo creo que depende mucho de cómo lo estemos haciendo. Por ejemplo, las plumas de insulina ahora se hicieron audibles, visibles y al tacto. Entonces, si el paciente no ve, pues por lo menos la siente y la escucha. Entonces, eso le permite, yo creo que hay que ocupar todas las herramientas a medida de lo posible. Y muchos pacientes que me han dicho del pastillero, si el medicamento no se puede sacar, lo que marcan es la caja directamente. O los blisters, si los tienen por separado. Entonces, esto es individualizar y tomar en cuenta cada tipo de fármaco. Muy bien, gracias, Jorge. Rubén. Pues bueno, siguen preguntas, Jorge. Uno es de del doctor Luis Mariano, donde dice qué estrategias puede recomendar ante la situación de la inercia terapéutica a nivel institucional, y sobre la contaminación de nitrosamida en los compuestos de metformina y sitagliptina. Ok. Respecto a la inercia clínica en seguridad pública, yo creo que uno de los más grandes errores, yo trabajé 6 años en el general y yo tenía la costumbre de siempre culpar al paciente. Cuando le decía al paciente, oye, ¿te acuerdas cómo estaba tu glucosa la vez pasada? Y me contestaba, no, porque no me dijo. Entonces me di cuenta que el problema era yo. Entonces, yo creo, y las guías me dicen, independientemente de que el paciente siga o no siga el plan nutricional, yo tengo que intensificar mi tratamiento. Y el paciente va a ver, oye, no te estás controlando y te estoy agregando más pastillas, pues entonces voy a tener que echarle ganas para que no me siga agregando pastillas. Entonces es como que una por la otra. Y los fármacos son más seguros. Respecto al tema de la contaminación, ya se dijo que fue un lote muy específico. Salió el comunicado donde pues, si el paciente lo tiene que seguir tomando, que lo tome. Fue un lote muy específico y que no es tóxico realmente. Entonces, se le hizo mucha publicidad negativa, pero realmente como tal el fármaco es seguro. Pero yo lo he ocupado desde el 2006 que salió al mercado en pacientes y ninguno ha tenido ningún tipo de problema. Ok, Raúl. Gracias, Rubén. Y bueno, un comentario de la doctora Rosalía García Peña, que es nuestra amiga y es la secretaria del Colegio de Medicina Interna. Te manda felicitaciones, Jorge, por la excelente charla. Y ella envía el siguiente comentario. La individualización del tratamiento para el paciente que vive con diabetes es un arte que debe individualizarse y manejarse integralmente. El apego al tratamiento depende mucho de varios factores: el conocimiento de la enfermedad, el automonitoreo, la dieta y el ejercicio, el tratamiento farmacológico combinado para alcanzar las metas. Estoy 100% de acuerdo contigo, la doctora, y te reitero, te envía muchas felicitaciones. Muchas gracias. Y bien, comentar que tenemos, pues bueno, amigos en redes sociales de México, de Perú, de Estados Unidos, de Paraguay y de España viendo esta sesión. Yo creo que para poder concluir, me quedo, Jorge, sería importante que nos dieras los puntos torales de tu plática para que nos sirva de remembranza a todos los que estamos en esta sesión. Definitivamente el punto clave de nosotros como médicos va a ser observar, escuchar y educar. Si yo observo a mi paciente, escucho a mi paciente, lo puedo educar de manera adecuada.
Y pondría entre paréntesis, siempre conocer mis límites. Si hay algo que yo no puedo, no quiero o no sé hacer, siempre recurrir a quien sabe, a quien puede y a quien lo debe de hacer de manera adecuada. Entonces, educar a mi paciente es fundamental y las 2 primeras consultas son vitales para lograr el éxito. Muchas gracias, Raúl. Pues nada más unirme a todas las felicitaciones que han llegado, a las tuyas también, Rubén, de la doctora García Peña, por esta excelente charla, porque de veras, de gran utilidad para todos los que hacemos clínica, y en especial yo pienso para los médicos en formación, los colegas médicos generales y familiares, que son ellos los que ven el gran volumen de pacientes en este país y en todos los países del mundo, ¿no? Yo creo que esta charla, Rubén, es muy importante para hacerle difusión y llegue a los colegas. Puede ser a través del CONAMEGE, con Adolfo Chávez Negrete, porque de veras es una charla que va más allá de la biología molecular, como les decía, o los blancos terapéuticos, va a lo que vivimos todos los días, ¿no? Cómo aterrizar el conocimiento a la práctica clínica. Es correcto, yo creo que eso vamos a hacer. Y pues bueno, Jorge, agradecer tu participación en esta sesión del Colegio de Medicina Interna. Seguramente te veremos a futuro en nuevas sesiones. Y agradecer a nuestros colegas por estar presentes en esta sesión. Muy buenas noches. Y para despedir, pues te dejo Jorge y Raúl. Bueno, pues muchas gracias a todos. Que tengan buena noche. Gracias, Jorge. Y seguir los consejos que aprendimos en esta noche. Muchas gracias. Un honor poder estar con ustedes. Gracias. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches.